Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Valeria Vélez. Yo hago parte del comité académico del SIC. Bienvenidos a la charla del día de hoy que va a ser a cargo del doctor Luis David Vélez Pérez. Él es médico egresado de la Universidad de Antioquia y es residente de tercer año de Medicina y Urgencias también de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Posiblemente el tema de hoy no sea algo que uno diga que escuche o está acostumbrado a escuchar en cirugía. A lo que voy con lo siguiente es que la relevancia de lo que ustedes, desde su interés en participar en actividades de cirugía y posiblemente el que quiera ser cirujano, posiblemente no reconozca o no esté afiliado o no tenga un conocimiento vasto sobre qué cosas hacer antes de que el paciente llegue a quirófano. Y la idea es que ustedes, cuando participen en este tipo de pacientes críticamente enfermos, puedan participar de una forma integral en la atención de estos y no solamente participar desde el punto de vista quirúrgico. Porque se van a dar cuenta que la relevancia de que un paciente tenga un buen desenlace clínico es dependiente de qué tan bien fue manejado desde el primer contacto médico. Y ahí la relevancia de hablar de este tipo de temas. Y aún más hablar del choque de origen no traumático, el hemorrágico, porque posiblemente si a todos les preguntamos, están familiarizados con el manejo del choque hemorrágico de origen traumático, pero ¿será que hay algo diferente para hacer o que nuestro modelo mental cambie cuando nos enfocamos del contexto de origen no traumático? Basado en todo esto previamente dicho es que se motivó dar esta charla. Entonces, el primer cuento que tenemos que quedar claros es que ¿qué es el choque? Si entendemos qué es el choque, desde su fisiopatología, vamos a entender aspectos de su presentación clínica, cómo evaluarlo y cómo impactar. Entonces nos damos que el problema del choque es algo relacionado con una alteración en la perfusión. Entiéndase perfusión como aquello que te permite a vos llevar un contenido sanguíneo con unos elementos celulares cargados de una serie de elementos a los tejidos distales. Eso es perfusión. Unidades de volumen sanguíneo por unidad de tejido que es perfundido. Eso es perfusión. Y que al fin y al cabo el objetivo final es, aparte de entrega de nutrientes y otros elementos, es la entrega de oxígeno. ¿Qué pasa? Que el choque hemorrágico hace parte del choque hipovolémico, donde lo que estamos viendo es que el paciente pierde un volumen sanguíneo. ¿Por qué hace parte del hipovolémico? Porque pierde volemia claramente, pero eso es diferente al contexto de choque hipovolémico, por ejemplo el de pérdida de gastrointestinales o el de deshidratación, porque también estamos perdiendo componentes sanguíneos, proteínas celulares, incluidas de la coagulación que no están relevantes, plaquetas y glóbulos rojos. Entonces tenemos que impactar en la reposición de todos estos elementos cuando el paciente pierde sangre. Y a saber de que el choque hipovolémico, a pesar de que no es el más común de todos, es el tercer tipo de choque más comúnmente que veremos en los pacientes, después del séptico y después del cardiogénico. ¿Qué es lo importante de tratar de hacer la diferencia entre choque traumático y no traumático? Que el choque traumático tiene un contexto de inflamación posaguda. Es decir, un paciente con un trauma de tórax inestable termina siendo una inflamación sistémica y se termina muriendo de inflamación sistémica por la inflamación que hay tras el daño. Diferente que usted un paciente con una hemorragia gastrointestinal que tiene una úlcera péptica que sangra, al fin y al cabo ese contexto de inflamación sistémica no ocurre. Entonces hay una diferencia en la fisiopatología y en el pronóstico del paciente. Vamos a ver que las etiologías a nivel mundial están principalmente representadas en tres contextos. Síndrome aórtico, específicamente el aneurisma abdominal roto, los trastornos maternos, específicamente las hemorragias en el tercer y posparto, tercer trimestre y en posparto, las principales causas, y la hemorragia gastrointestinal, específicamente la alta, y específicamente por la enfermedad acidopética, son las principales etiologías del sangrado a nivel mundial, con una relevancia de que tienen una pérdida importante de años de vida, tan alto como podríamos ver en el contexto de las maternas, de 4 años más o menos de año de vida perdida que sean posiblemente asociadas. Pero que lo importante es saber de que las hemorragias asociadas no traumáticas tienen múltiples etiologías. Puede ser que el paciente tiene una hemorragia pulmonar, tiene un aneurisma en una caverna que presentó este paciente con una tuberculosis y sangra, o tiene una hemorragia alveolar difusa, o el paciente con coagulopatía primaria, entiéndase un von Willebrand, una hemofilia, o el paciente con una leucemia promiloblástica aguda, que sangra mucho,
o pacientes con un cáncer vesical, una malformación arteriovenosa a nivel vesical y sangran de esta parte, o los pacientes de contexto de epistasis. Todos estos son causas potenciales que pueden haber de choque de origen no traumático. Vemos que son múltiples etiologías, múltiples presentaciones clínicas y múltiples pacientes que sus características basales son diferentes. Entonces, para que entendamos esto de una forma sencilla, el sitio del sangrado va a ser dependiente de que se lesione una víscera sólida o hueca generalmente va a ser relacionada con hemorragias gastrointestinales, o que haya una lesión vascular. Esas van a ser las tres formas que podríamos decir que sangra un paciente de origen no traumático. Y si usted tiene en cuenta como ese modelo mental, usted puede tratar como de decir posiblemente sitios de sangrado que pueden haber un paciente en contexto de choque hemorrágico. Ahora, entendiendo un poco la fisiopatología del choque, hay que hablar de lo que es la presión arterial y lo que depende de la presión arterial. Entonces, sabemos que la presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, que este gasto cardíaco va a depender de un volumen sistólico y una frecuencia cardíaca. Los pacientes de choque hemorrágico hipovolémico tienen una disminución de su gasto cardíaco porque el volumen sistólico disminuye porque está menor precarga. Entonces, usted tiene que impactar en la precarga bajo la fisiopatología. Entonces, ¿usted cómo impacta con precarga? Aumentando el volumen intramuscular efectivo, con líquidos y con una transfusión balanceada. Pero usted puede utilizar otros elementos para optimizar la perfusión del paciente, como es aumentando la contractilidad cardíaca, que puede realizarse con ayuda de líquidos o con vasopresores inotrópicos. Disminución de poscarga no tiene una forma de uno en contexto de choque hemorrágico cambiarla, porque el objetivo es que se mantenga estable. Frecuencia cardíaca usted la puede aumentar aumentando la frecuencia cardíaca del paciente con uso de vasopresores. Y una cosa importante, que a medida que uno de los elementos del gasto cardíaco disminuye, es compensado por el otro, para tratar de mantener la variable de perfusión presente en el paciente, de que la presión de perfusión del órgano se mantenga constante. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente tiene una disminución del gasto cardíaco por disminución del volumen sistólico, por disminución de la precarga, como ocurre en el choque hipovolémico, el paciente va a aumentar su tendencia vascular periférica. ¿Eso qué va a hacer en el punto de vista clínico que sea relevante para nosotros? De que los vasos que son distales o que perfunden distalmente, llámese piel, van a estar alterados. Entonces, usted hace una restricción del flujo y su piel distal, típicamente de extremidades, va a estar fría, con llenado capilar lento, con disminución del pulso periférico, y eso al final es un mecanismo de compensación. En la medida que usted aumenta la precarga, dándole líquidos, reanimando al paciente, dándole hemoderivados, debería de comenzar a aumentar el gasto cardíaco y por tanto la resistencia vascular sistémica comenzaría a disminuir, y los signos de hiperperfusión iniciales que usted vio en la piel, con llenado capilar lento, un pulso disminuido periférico, deben comenzar a mejorar. Pero ¿qué ocurre en toda esta perfusión? Que es un elemento adicional que es muy relevante en el choque hemorrágico, es que usted pierde hemoglobina. Si usted pierde hemoglobina, tiene disminución en la capacidad de entrega de oxígeno a los tejidos. Por tanto, debe reponer usted la hemoglobina a un nivel que sea seguro, siempre y cuando el paciente tenga indicación de reposición de esta. Por más líquidos que usted coloque, si el paciente no le repone sangre, posiblemente el paciente no mejore porque falta ese elemento en el contexto de entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando hablamos de choque, para traducir eso que hablamos de alteración en la perfusión, es decir, en la entrega sanguínea a los tejidos, podemos traducirlo o exteriorizarlo en algo práctico, que son las ventanas de perfusión, que tenemos tres: cutánea, neurológico y renal. Como le mencionaba previamente, si su resistencia vascular disminuye, vaya a haber signos de hipoperfusión al nivel periférico. Si usted tiene una disminución de su gasto cardíaco y por ende disminución de su perfusión, uno de los primeros lugares que está más afectado es el neurológico. Entonces el paciente puede estar desde agitación hasta somnoliento y siendo indicativo de hipoperfusión cerebral. O el paciente comienza a orinar menos, en esencia porque la tasa de filtración disminuye, se comienza a reabsorber más agua y sodio y por tanto la cantidad del volumen excretado de orina final, que es el gasto urinario, va a disminuir. Pero ¿qué es importante? A pesar de que todos conocemos que el contexto de choque bajo un criterio hemodinámico como hipotensión arterial definido por la presión arterial sistólica media menor de 65 o la sistólica por mejor de 90, usted puede tener pacientes que en una fase temprana del choque las ventanas de perfusión están alteradas, pero usted está normotenso. ¿Qué quiere decir esto? Que la definición de choque puede ser cualquiera de las siguientes mencionadas acá. Usted puede tener un paciente con presión arterial normal, pero
estar oligúrico o estar con alteración del llenado capilar o estar agitado. Y eso es choque en una fase temprana. Y si usted tiene la posibilidad de tener gases arteriales, pues va a servir mucho porque la hiperlactatemia o un exceso de base disminuido nos está indicando que el paciente tiene algún grado de metabolismo anaerobio, de que está consumiendo bicarbonato, están produciendo hidrogeniones que se comen por el bicarbonato, o está ocurriendo un metabolismo anaerobio donde se produce lactato. Este es un criterio bioquímico que está hablando de hipoperfusión. Cualquiera de estos presentes nos habla de choque en el contexto clínico adecuado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de fisiopatología que es relevante y lo que he mencionado previamente? Que cuando usted tiene una pérdida de sangre, usted pierde glóbulos rojos, factores de coagulación y plaquetas. Por más líquidos que usted le dé a este paciente en contexto de choque hemorrágico, de una hemorragia aguda, si usted no repone glóbulos rojos, factores de coagulación o plaquetas en el que lo requiera, va a favorecer la coagulopatía, va a disminuir la entrega de oxígeno a los tejidos, va a ser una coagulopatía dilucional, va a aumentar la hipotermia, va a aumentar la acidosis. Por tanto, no se debe hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto ocurre más en el contexto de pacientes con sangrados masivos o que tienen una lesión extensa, como ocurre en los síndromes aórticos, que se comportan un poco parecidos a los de trauma, que hacen una liberación sistémica tan marcada de factores de inflamación que liberan una serie de citoquinas y de factores activadores de moléculas que al fin y al cabo van a hacer que los pacientes se comporten muy parecidos a los pacientes de trauma por la inflamación sistémica que va a ocurrir después. Del resto, la mayoría de pacientes se comportan diferentes a los de trauma con respecto a la inflamación sistémica. Entonces, esto es algo que todos hemos escuchado en contexto de trauma, el diamante letal. En contexto de choque hemorrágico traumático, esos principios se mantienen, porque vemos que la parte de la fisiopatología se conserva con algunas diferencias. Entonces, la hipotermia sabemos que la debemos de evitar en toda medida. ¿Por qué razón? Porque disminuye el metabolismo del citrato. Y este citrato, si no se metaboliza, se une al calcio y al fin y al cabo disminuye la disponibilidad del calcio en la sangre. Además de que tiene disminución en la sensibilidad de catecolaminas y una disminución en la activación de factores de coagulación. Entonces, la hipotermia se evitará a lo más posible. Y de que cuando el paciente le estamos dando, ocurre en el contexto de acidosis, que usted cómo evita la acidosis en los pacientes, reanimándola adecuadamente, asegurando una adecuada perfusión a los tejidos, dando una adecuada líquido si lo requieren o comenzando una reanimación hemostática con hemoderivados adecuadamente y controlando el sangrado rápidamente. Entonces la acidosis se previene o se maneja reanimando el paciente y controlando el sangrado. Y esto es relevante porque la acidosis favorece de que bajen los niveles de calcio, que este calcio se una más fácilmente a su forma no libre. Acuérdense que la forma libre del calcio es la que es metabólicamente activa. En la acidosis se vuelve más fácilmente el paciente unirse a las proteínas plasmáticas de la sala albúmina, entonces se vuelve una forma más activa del calcio, y cuando hay acidosis también disminuye el tiempo de activación de los factores de coagulación. Y la hipocalcemia propia por lo que usted le está dando al paciente de terapias de hemoderivados que están guardados con potentes citrados, y el propio hemoderivados que usted está dando en unidades de glóbulos rojos tiene propio citrato y usted le está dando al paciente más citrato, entonces al fin y al cabo va a favorecer de que se precipite ese calcio presente en la sangre, y a su vez, como está ocurriendo un proceso de coagulopatía, que los factores de coagulación se elevan para parar el sangrado, la activación de factores de coagulación intrínsecos propios por el sangrado activo hace de que el paciente consuma su propio calcio. Entonces vemos de que gran parte de lo que trata de hablar de esta diamante de la letal es evitar en lo posible la coagulopatía inducida por algún problema en el calcio, a grandes rasgos, para que entiendan ese concepto. Si usted impacta estas 4 medidas, que usted lo puede hacer fácilmente de un primer nivel hasta un tercer nivel de complejidad, es algo fácil que usted pueda hacer y no es complicado. Ahora, yo puedo reconocer el choque por ventanas de perfusión, y toda la vida nos han mencionado sobre esta clasificación de la ATLS, el choque hemorrágico, que todos conocemos, basadas en variables clínicas. Yo sé que todo el mundo la conoce, la ha visto alguna vez en su vida, pero ¿será que tiene alguna aplicabilidad en el contexto de choque hemorrágico no traumático? Y la respuesta es la siguiente. La respuesta es no. ¿Qué es lo que pasa con la revisión que ellos dan de la ATLS, la identificación del choque por su tabla tan famosa del choque de estado 1, 2, 3, 4? De que cuando tratan de comparar
Los pacientes identificados por choque, por lo mencionado previamente, ventanas de perfusión o marcadores de hiperlactatemia, comparado con los signos vitales o con las variables que mencionaban acá en esta tabla, casi que el 90% de los pacientes no había una concordancia entre el estadio de choque que mencionaba en la TLS comparado con los parámetros clínicos de ventanas de perfusión y de marcadores de hipoperfusión química. ¿Qué es lo que pasa con la TLS? De que sobreestima la taquicardia asociada a hipotensión y subestima el compromiso del sistema nervioso central en choque. Entonces, ¿cuál es el mensaje para allá a la casa? Sí, usted sabe que existe esta tabla, sabe que mira parámetros clínicos relacionados con variables de signos vitales asociados, pero recuerde que usted va a ir más allá de esto y va a tratar de buscar en los pacientes las ventanas de hipoperfusión y los marcadores bioquímicos de hipoperfusión como lactativas exceso. Entonces, para que el mensaje quede claro, usted debe sospechar que el paciente tenga choque o que tenga un choque oculto que aún no está manifiesto porque todos los mecanismos compensatorios están presentes cuando el paciente tenga una presión arterial sistólica aislada o persistente por debajo de 110 asociado a taquicardia. El paciente tiene algún grado de compensación asociada que está indicando de que está tratando de defenderse ante esa hemorragia aguda. Si el índice de choque que tantos conocemos en trauma, que es simplemente una relación aritmética de una división entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica del paciente, si la da por encima de 1, otros hablan de 0.9, otros hablan de 0.7. Cualquiera de los tres valores que usted use, quedó feliz. Lo que me interesa es que usted reconozca que el paciente que tiene un mayor grado de taquicardia que no es proporcional a su presión arterial sistólica está indicando que tiene algún grado de compensación, o que el paciente que tenga un lactate elevado, una base exceso negativas, o que tengan hallazgos clínicos de hipoperfusión en piel. Entonces, activamente todo paciente que sangre, usted va a mirar extremidades, va a mirar cómo está el lleno capilar, cómo está la temperatura de las cuatro extremidades, cómo están los pulsos distales, porque está indicando que el paciente tiene algún grado de choque. Ahora, ¿qué paraclínico solicitar a estos tipos de pacientes una vez identificado que el paciente está sangrando y tiene algún grado de choque? Usted va a pedir un hemograma, unos gases arteriales, unos tipos de coagulación y fibrinógeno, unos hemoclasificación y pruebas cruzadas y una función renal hepática y hemograma buscando disfunción orgánica. ¿Qué es lo importante de cada uno de estos? Primero, la definición de choque no es dependiente del nivel de hemoglobina. No es ni guía tratamientos empíricos antes de conocer valores, ni te diagnostica choque. Usted puede tener pacientes con hemoglobina 10 y están en choque o exsanguinados. Porque acuérdense que la hemoglobina es simplemente un valor que es relacionado al volumen plasmático y la masa electrohereditaria. A menos que el paciente tenga una redistribución de su sangre en el cuerpo, no hace cambios en la distribución de la masa electrohereditaria que uno mide en los paraclínicos del hemograma, específicamente la hemoglobina. Entonces, por tanto, es un marcador tardío del grado de sangrado del paciente. Gases arteriales y lactato a todos los pacientes con hemorragia aguda y más aún los pacientes que tengan algún grado de sospecha de choque o ya están en choque, porque nos habla de marcadores de hipoperfusión y nos sirven como punto de partida de dónde estamos partiendo en la reanimación de este paciente. Tiempos de coagulación y fibrinógeno porque estamos buscando coagulopatía en el paciente, ya sea porque aún no lo haya hecho o porque la estamos buscando activamente y nos sirve de punto inicial para tratar a los pacientes. Y también para saber a qué paciente le vamos a dar fibrinógeno si lo requieren, si está bajito. Hemoclasificación y pruebas cruzadas es dependiente de qué sea la urgencia de usted dar hemolivados. Acuérdense que las pruebas cruzadas y la hemoclasificación no está indicando el paciente tiene algún riesgo de incompatibilidad del grupo ABO, y las pruebas cruzadas nos indican si el paciente tiene algún grado de reacción inmunológica con alguno de los otros grupos ABO que existe, que de los grupos sanguíneos existentes diferente al ABO, para mirar si el paciente tiene riesgo de generar algún grado de reacción transfusional. Para hacer pruebas cruzadas de clasificación eso requiere tiempo. Por tanto, si el paciente está ensanguinado, se está muriendo, esto no está muy grave, usted no puede esperar que hagan las pruebas cruzadas, que dependiendo de las que se hagan, se pueden demorar hasta media hora, una hora. Entonces, ustedes van a definir la necesidad de las pruebas cruzadas o pedirlas o reservar unidades de glóbulos rojos en el banco de sangre, si tienen la disponibilidad de este, dependiendo de cuál sea la urgencia de dar ese hemoderivado, si pueden esperar o no. Entonces, el concepto de reanimación de control de daños que todos conocemos en contexto de trauma lo podemos aplicar al contexto de sangrado asociado a origen no traumático, recordando los principios del manejo de este. A pesar de que realmente no hacemos control de daños, porque realmente no es que el paciente vaya a un primer tipo quirúrgico, después vaya a un segundo tiempo, a segundo tipo quirúrgico, una vez su condición metabólica mejore. Esta no es lo típico de las hemorragias no asociadas a trauma, pero es un concepto que nos sirve para entender lo que tenemos que hacer con los pacientes. Entonces,
Hay unos pilares. Dentro de estos pilares siempre va a estar transversal a todo el control del sangrado. Usted por más que dé morivados, por más que coloque ácido tranexámico, por más que evite la hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia, por más líquidos que le dé al paciente, si usted no controla el sangrado, no vamos a hacer nada. De repente tiene una hemorragia gastrointestinal amenazante para la vida, de repente sigue sangrando, el paciente no va a mejorar. Entonces, asociado a todo esto, siempre tiene que pensar usted cómo voy a controlar el sangrado, cómo lo voy a parar. ¿Es compresible? ¿No es compresible? Se puede manejar por medio endoscópico, no endoscópico, requiere cirugía, no cirugía, se puede manejar por una estrategia mínima tan invasiva como embolización, sí o no, siempre pensarlo. Entonces, en los pilares adicionales está la reanimación hemodinámica, que es la fluoroterapia restrictiva, que es dar líquido de una forma restrictiva. Ahorita hablamos qué tanto puede ser restrictiva y cómo reanimar inicialmente con líquidos. Aquí refundimos tempranamente con hemoderivados, qué cantidad y cuáles. Lo de reanimación metabólica es simplemente recordar el concepto de que vamos a evitar la hipotermia, vamos a mejorar la acidosis, vamos a evitar la hipocalcemia. La reanimación hemostática nos está hablando de que vamos a tratar de prevenir y si identificamos coagulopatía, manejarla. Entonces, hablemos de la fluoroterapia restrictiva. ¿Por qué hablamos de restrictiva? Porque los grandes volúmenes de líquidos cristaloides se relacionan con que el paciente haya mayor hipoxia porque hacen un CRA o hacen un edema pulmonar y terminan en estrategias de ventilación mecánica invasiva, quedan más tiempos ventilados, hace más acidosis, hace más hipotermia, aumenta la coagulopatía adicional, y al fin y al cabo todo esto junto, al fin y al cabo termina haciendo el paciente haya disfunción orgánica múltiple. Hay otros desenlaces, como hacen mayor síndrome compartimental abdominal, pueden hacer mayor disfunción renal, y ahí nos vamos yendo por muchas cosas. Si ustedes quieren dar líquidos en contexto de hemorragia aguda, no hay diferencias entre cristaloides o coloides. Damos cristaloides porque son los más baratos que tenemos. Y lo importante es saber, y por eso lo resalto, los líquidos en el contexto de trauma no sustituyen la sangre. Hay una frase muy famosa en internet que es de Spinella, que es un italiano que habla mucho sobre trauma y que hablaba mucho sobre el tema de su reanimación en el paciente con trauma, de que dice que la sangre es para el sangrado, la agua con sal es para cocinar pasta. Para que entiendan el concepto que el paciente que tiene una hemorragia aguda lo que necesita es sangre. Los líquidos se utilizan como una estrategia temporal para aumentar el volumen sistólico por medio de modificación de la precarga. Ahora, ¿qué se considera mucho líquido? Como vamos a dar cuenta, la mayoría de pacientes que tienen un choque hemorrágico y no traumático son mayormente pacientes ancianos. Al ser pacientes ancianos, son pacientes menos proclives a tolerar grandes cantidades de volumen. Y por ejemplo, esto es un estudio de trauma, pacientes con hemorragia, y se dieron cuenta que tan pocos líquidos como 1500 dados en las primeras 24 horas a los pacientes en total, o sea que usted le den 1,5 litros de líquidos en total en 24 horas, eso hace que tengan un mayor riesgo de muerte. Y ese mayor riesgo de muerte aumenta mayor cantidad de líquidos. Entonces, para que tengan en cuenta ese contexto. Y es lo mismo que nos dice la ETLS. Usted paciente con choque hemorrágico le da 1 a 2 litros y valora respuesta. Esto mismo pasa en los contextos de hemorragia aguda y choque no traumático, que usted va a dar máximo 1.5 litros a los pacientes con el objetivo de reanimarlo, tratar de evitar pagar más de esa cantidad de líquidos. Entonces, ¿qué hacemos de una forma práctica? ¿Qué paciente solo con líquidos sea suficiente o qué pacientes necesiten más allá de líquidos? Entonces, usted paciente con choque hemorrágico le da un reto de volumen, porque hay pacientes que con un reto inicial de volumen pueden ser lo suficientemente adecuado para mejorar su perfusión. Entonces, ¿qué pacientes usted puede decir que no sean los más graves de todos y solamente con líquidos sea suficiente? Y usted se va a responder 3 preguntas. ¿Es un respondedor? ¿Es un paciente que es respondedor a líquidos? Ya hablamos que es respondedor a líquidos. La fuente del sangrado está controlada y cómo están los gases arteriales. Hablamos de que un paciente es respondedor de líquidos cuando su frecuencia cardíaca disminuye y su presión arterial aumenta a valores normales. Es buen respondedor porque sus parámetros fisiológicos de frecuencia y presión arterial mejoraron. También va de la mano que tanto mejoró los signos de hipoperfusión distales, específicamente llenado capilar. Si estos mejoraron y se mantuvieron durante 30 minutos de esta forma, posiblemente sea un paciente que se considere respondedor a líquidos. Si el paciente después de 30 minutos a 1 hora
vuelve otra vez a colocarse taquicárdico, o volverse a colocar un llenado capilar lento, posiblemente sea un respondedor transitorio. Ahora, el contexto del paciente que usted le dio 1000 de líquidos, a la media hora no respondió, la presión sigue abajo, la frecuencia cardíaca todavía sigue elevada, el llenado capilar sigue lento, lógicamente un paciente no respondedor. Entonces, el paciente que no es respondedor y no hay control de la fuente del sangrado y tiene acidosis, este es el paciente más grave de todos. Este es el paciente que se beneficia de una transfusión masiva. Al igual que claramente controlar la fuente del sangrado y mirar qué otras estrategias adicionales usted puede hacer para controlar el sangrado. Si el paciente es no respondedor y hay una fuente del control, hay una fuente del sangrado controlada y no tiene acidosis, es un paciente que a pesar de que se le dio líquidos, no mejoró y no hay signos tan claros de hipoperfusión de punto de vista químico, pero está para el sangrado, posiblemente se beneficie de transfusión de glóbulos rojos, 2 unidades más que suficiente. Si el paciente empeoró a los 30 minutos, a la hora, después de esos líquidos y tiene acidosis, es un paciente que se beneficia de glóbulos rojos, 2 unidades más que suficiente. En cambio, el paciente que después de ese bolo de líquidos mejoró, el control de la fuente del sangrado está presente, o sea, dejó de sangrar, no está acidótico, posiblemente sea un paciente que hasta lo que dice acá es suficiente y posiblemente no requiera terapia transfusional. Y siempre recordar, si el paciente sigue empeorando a pesar de transfusión de glóbulos rojos, la respuesta posiblemente sea la necesidad de transfusión masiva. Pero ahora, ¿qué es transfusión masiva? Nosotros empíricamente al paciente cuando vemos hallazgos clínicos de hipoperfusión, no está sangrando, no responde a líquidos, vemos acidosis, damos inicialmente glóbulos rojos. Entonces, ¿qué paciente les damos glóbulos rojos? Les damos plaquetas y les damos plasma fresco congelado. A los pacientes que les damos esta terapia de hemoderivados de una forma balanceada, de 1 a 1 a 1, a los que hablamos de pacientes que se hablan de que tienen un sangrado masivo que benefician de una transfusión masiva. Ahora, usted puede predecir que el paciente tiene un sangrado masivo porque hay definiciones en la literatura, algunas prácticas y otras no prácticas. Por ejemplo, hablamos de que el paciente es transfusión masiva, el paciente que en una hora requiere más de 4 unidades de glóbulos rojos, o paciente que requiere más de la 50% de la volemia en 3 horas, o el paciente que necesita más de 10 glóbulos rojos en 6 horas. ¿Cuál es el problema de estas definiciones operativas? Que usted no va a esperar que el paciente pase en 6 horas y mirar si consume 10 unidades de glóbulos rojos, o esperar 1 hora a ver cómo le va con 4 unidades de glóbulos rojos. No, paciente que claramente usted le está indicando 4 unidades de glóbulos rojos y es que requiere mucha sangre. Entonces, a pesar de que el concepto de sangrado masivo existe y está en literatura, es un concepto poco práctico, porque le toca esperar a usted que el evento del sangrado ocurra una gran cantidad. ¿Y de qué me sirve yo saber que el paciente sangró mucho? Si el objetivo es evitar que toda esa sangre que se perdió, pues se pierda. Entonces, una definición más práctica es que el paciente tenga una hemorragia mayor de 150 mililitros minuto por 10 minutos. Es decir, el paciente que en los primeros 10 minutos ya botó 1 litro de sangre, ya rápidamente, es un paciente que rápidamente tiene un sangrado masivo, requiere otra transfusión masiva. El de pérdida de volemia mayor a 50% en 3 horas. Es discutido en la medida en que es mucha sangre la que hay que perder antes de que llegue usted a activarse. Pero ¿qué es lo importante? Si de su criterio clínico usted dice el paciente tiene una hemorragia que amenaza a la vida porque mira, está hipotenso, pasó de estar taquicárdico a bradicárdico, normotenso pero sigue hipotenso, está muy dormido, claramente un sangrado que es amenazante para la vida y usted no va a esperar que siga sangrando. ¿Cuál es el problema de estas definiciones de hemorragia masiva en contexto de choque no hemorrágico traumático? Que usted no siempre inicia el sangrado, porque no siempre el sangrado es externo. Una epistasis, gran parte se puede ir para la parte posterior y glutirse. La hemorragia gastrointestinal, usted no sabe realmente cuánto el paciente está botando su tracto gastrointestinal. El paciente con un síndrome aórtico agudo, usted no sabe realmente cuánto es la volemia que tiene en la barriga. Entonces, estas definiciones son poco prácticas. ¿Qué me interesa que les quede el concepto? Que ustedes vean un paciente que está tan enfermo que sea una hemorragia que amenace la vida, es suficiente criterio para decir, sí, necesita una transfusión masiva. A pesar de que vemos que en la literatura, específicamente de trauma, nos hablan de que hay factores predictores de necesidad de transfusión masiva, índice de choque, el TASH score, el ABC score, todos estos
son simplemente parámetros clínicos y de la historia que nos están indicando que el paciente tiene mayor grado de frente a una hemorragia masiva. El problema es que esos scores no están validados con la misma certeza diagnóstica, predictora, perdón, que en los contextos de hemorragia no traumática que la traumática. Si quieren los usan. En esencia simplemente se basan en parámetros clínicos, está hipotenso, está taquicárdico, cómo están los gases arteriales, cómo está la hemoglobina, todas esas cosas se basa en eso. Entonces a lo que voy, para que entiendan el concepto con mayor claridad, ustedes van a indicar una transfusión masiva en una unidad de glóbulos rojos por cada unidad de plaquetas, por cada unidad de plasma, en los pacientes que ustedes vean que tienen una hemorragia amenazante para la vida, porque está muy hipotenso, porque está muy dormido, porque no está orinando nada, porque es un paciente que continúa sangrando, un paciente que tiene un capilar muy lento y está muy taquicárdico. Todos esos aspectos de las variables clínicas que de su juicio clínico indican que el paciente está muy grave, hágalo, porque lastimosamente las variables de predicción clínica de sangrado masivo o scores de sangrado masivo no se aplican de la misma forma homogéneamente en los pacientes con choque hemorrágico no traumático. Entonces, cuando hablamos de la terapia transfusional, vamos a tener 4 elementos: glóbulos rojos empaquetados, plaquetas, plasma fresco, crioprecipitados. Las plaquetas vienen como unidades o como aféresis. Una aféresis de plaquetas son 6 unidades. Esto aumenta de 5 a 10.000 plaquetas por mililitro cúbico. La meta es que estén por encima de 50.000. Las unidades de glóbulos rojos empaquetados suben aproximadamente 1 gramo de la hemoglobina cada unidad. Si usted pide a un paciente, la pide glóbulos rojos y dicen, por favor, un glóbulos rojos que sean O negativo, tan rápidamente como en 5 minutos usted ya tiene disponibilidad de estos. Si usted pide glóbulos rojos de una sangre específica, es decir, por ejemplo, grupo A, pero sin pruebas cruzadas, se demora de 10 a 15 minutos. Y en cambio, usted pide una sangre específica y le pide pruebas cruzadas, las pruebas cruzadas se pueden demorar hasta 60 minutos. Entonces recordemos que la relevancia de pedir sangres cruzadas o si no cruzadas depende de qué tan rápido usted necesite esa sangre. Plasma fresco congelado viene en unidades, cada unidad más o menos viene de 200 a 250 mililitros. Estos tienen factores de coagulación. La cosa es que el plasma fresco congelado, como el nombre lo dice, viene congelado. Entonces tienen que descongelarlo. Y eso demora aproximadamente de 30 a 40 minutos. Y se trata de escoger con grupos A, B o iguales a los del paciente. Usted lo va a indicar a los pacientes cuando los va a dar en el contexto de una forma empírica, pero usted también lo puede indicar adicionalmente si el paciente tiene tiempos de coagulación prolongados, ya sea porque el TP o TPT estén prolongados en los pacientes y la dosis que utilizamos es de 15 cc por kilo o una unidad cada 20 kilos. El crioprecipitado es el único que no utilizamos empíricamente, porque se ha demostrado que utilizar empíricamente crioprecipitados en los pacientes no cambia desenlaces, pero cambia desenlaces cuando el paciente sí tiene hipofibrinogenemia. Entiéndase eso como que tenga un fibrinógeno más menor de 150 miligramos por decilitro. Eso en unas bolsas de 10 a 15 mililitros y cada bolsa contiene de 5 a 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Al fin y al cabo, los pacientes requieren aproximadamente de 10 a 20 unidades para subir ese fibrinógeno por encima de 150 miligramos por decilitro. Ahora, ¿a qué paciente les doy vasopresor? Es una pregunta muy importante. Estamos diciendo que la sangre es la estrategia primordial. ¿A qué paciente le doy vasopresores? Y es que el vasopresor es una estrategia temporal para mantener la perfusión, mientras usted el paciente le está dando administración de hemoderivados y le está haciendo un control procedimental de sangrado. Paciente con hemorragia aguda que requiere vasopresor está indicando que aún tiene una deuda. Y es una deuda que usted debe tratar de mejorar transfundiendo el paciente, corrigiendo la coagulopatía, corrigiendo la acidosis, corrigiendo la hipotermia, corrigiendo la hipocalcemia. ¿Qué vasopresor utilizar? El que quieran. Noradrenalina, adrenalina, dopamina, el que quieran. No hay diferencias en los pacientes. La única diferencia es que la dopamina da más fibrilación auricular, pero da más fibrilación auricular en los pacientes que tienen cardiopatía. Entonces, si el paciente suyo tiene cardiopatía, una falla cardíaca ya conocida, una cardiopatía isquémica, lo que sea de una cardiopatía, la dopamina favorecerá la presencia en mayor medida de fibrilación auricular en esos pacientes. Pero usted tiene cualquiera de los tres puede utilizar. Ahí están las dosis, no hay problema. ¿Qué si me interesa que sepan algo? Es una forma sencilla de usted cómo colocar un vasopresor en los primeros niveles, más que todo, donde no hay bombas de difusión, o hay bombas de difusión no tan tecnológicas que no te dan la titulación del vasopresor o el medicamento en microgramos kilómetros, sino que te dan mililitros hora. Es una forma sencilla de llevar una dosis
a mililitros hora es muy fácil. Vamos a dar noradrenalina, por ejemplo. La noradrenalina viene de ampollas de 4 miligramos. Y usted le queda al paciente, por ejemplo, 0.05 microgramos kilominutos. Entonces, la vamos a dar 0.05 microgramos kilominutos. El peso del paciente por 60 minutos. Y abajo iría la concentración del medicamento. La concentración del medicamento es lo que usted quiera. Si usted quiere colocar 5 ampollas de noradrenalina en 1 litro de solución salina, lo puede hacer. Quiere colocar una ampolla de noradrenalina en 250 de salino, lo puede hacer. Eso no cambia nada. Al fin y al cabo, usted hace la división de cuál es la concentración, de cuántos microgramos quedan en esa solución final que usted hizo. Usted hace la división, al fin y al cabo le da el resultado de mililitros por hora, que al fin y al cabo le va a pedir la enfermera para colocar en esas bombas de infusión viejitas. Ahora, aparte de la remoción hemostática con hemoderivados, el ácido tranexámico tiene utilidad. El problema es que la evidencia del uso del ácido tranexámico es dependiente de la etiología, siendo de muy buena calidad la evidencia en los pacientes con hemorragia postparto, la coagulopatía asociada a trauma, pacientes que han a cirugía cardíaca, los pacientes que tienen un TEC, una evidencia que es más bien moderada, los pacientes con hemorragia arterial normal, hemorragia intracerebral, hemoptisis, pacientes que van a cirugía ortopédica, enfermedad von Willebrand, epistasis o telangiectasias, el paciente con hemorragia telangiectásica hereditaria, con muy mala evidencia en los pacientes con eritema, en pacientes con leucemia promielocítica aguda o que sangran en contexto de leucemia aguda. ¿Qué es lo importante? Que hay diferentes contextos a utilizar y que posiblemente no sea para todos. ¿Cuál es el mensaje? Que utilice ácido tranexámico, al menos 1 gramo intravenoso en el paciente con hemorragia aguda, que tenga alguno de los siguientes, o que esté hipotenso, o que esté taquicárdico, o que usted indique una necesidad de terapia transfusional. Si el paciente tiene cualquiera de esos 3, indique ácido tranexámico, porque son los pacientes más grandes, son los criterios que se han incluido en los pacientes con trauma, estos ya mencionados, que les funciona el ácido tranexámico. Entonces, tratar de extrapolar ese concepto. Y que dependiendo de la etiología, hay una forma de topicalización diferente, que por ejemplo la epistasis no es darlo intravenoso, es simplemente hacer el taponamiento con algodón o gasas humillas con el ácido tranexámico, o sea, la propia ampolla. O como por ejemplo en contexto de hemoptisis, que es usted nebulizar el ácido tranexámico, una ampolla en 5 cc de solución salina. Hay algo discutido sobre la hematuria, porque el paciente tiene hematuria, que es amenazante para la vida, y usted el ácido tranexámico, eso puede favorecer coágulos en la vejiga o en el sistema colector. ¿Cuál es el mensaje? Utilice el ácido tranexámico en el contexto de hematuria, siempre y cuando usted, el paciente, pueda hacer una irrigación vesical. Es decir, que usted pueda colocarle una sonda vesical y que sea una sonda vesical de 3 vías que te permita una vía para sacar la orina, una vía para irrigar con solución salina y otra vía que permita recolectar esa solución administrada. Si usted siempre y cuando pueda hacer eso, la posibilidad de usted tapar los tractos de salida con coágulos es muy baja. Entonces es una contraindicación relativa siempre y cuando usted tenga una vía urinaria derivada con una llave de 3 vías para irrigación vesical. Ahora, la hemorragia gastrointestinal, que es la más comúnmente que nos veremos enfrentados en contexto de hemorragia aguda que lleve a choque. Y es que su uso ha sido muy controvertido en la literatura. Les traigo la evidencia más reciente, que es un metaanálisis con revisión sistemática del 2022, que incluyó 12 RCTs. ¿Qué encontró en esos 12 RCTs? Que eran comparados al tranexámico con placebo todos. Que la mortalidad no cambió, que el resangrado no cambió y que el requerimiento de transfusiones sanguíneas no cambió. Entonces la conclusión es que aún al día de hoy, el ácido tranexámico en contexto de hemorragia gastrointestinal de uso empírico no está recomendado porque no cambia desenlaces clínicos significativos. Siguiendo la remoción metabólica, que sabemos que lo que queremos hacer en cierta medida es modificar el calcio o evitar que el calcio se consuma, porque al fin y al cabo el calcio no sirve como factor de coagulación, favorece la vasoconstricción y favorece el aumento de la contractilidad cardíaca. Entonces vemos la importancia del calcio. ¿Qué es lo importante? Por cada unidad de hemoderivados que usted dé al paciente, específicamente glóbulos rojos, por cada unidad, usted debe reponer de 1 a 2 ampollas de glóbulo de calcio. Otra literatura es un poco más liberal y dice, por cada 2 unidades de hemoderivados, dar una ampolla de gluconato de calcio.
Cualquiera de los dos elementos que se utilicen es más que suficiente, que la literatura lo dice. ¿Qué es lo importante? Si usted da muchos unidades de derivados, va a reponer calcio empíricamente. Si usted el paciente tiene una transfusión masiva, o sea, el paciente está con un sangrado amenazante para la vida, gran parte de pacientes tienen alguna grado de coagulopatía asociada. Entonces, incluso alguna literatura menciona dar calcio empíricamente 1 a 2 ampollas, cuando el paciente está en contexto de choque hemorrágico asociado a sangrado. Darlo empíricamente. Recordar que la ampolla viene de 1 gramo en 10 mililitros y esa ampolla de gluconato de calcio trae 90 miligramos de calcio elemental, que es la que manejamos nosotros, que es el gluconato. Entonces, cuando usted está manejando estos tipos de pacientes, va a haber unas metas que usted va a tratar de seguir, de que la presión sistólica esté por encima de 90, la frecuencia cardíaca esté por debajo de 100, la saturación de oxígeno está por encima de 92, que la hemoglobina esté por encima de 7, que el INR esté menos de 1.5, que el TPT esté menos de 1.5 dice el control, que el fibrinógeno esté más de 150 miligramos por decilitro, plaquetas por encima de 50.000, gasto urinario que esté por encima de 0.5, que el lactato comience a depurar y que la base de exceso comience a volverse más positiva. Entonces, ¿qué estrategias de control procedimental vamos a poder ofrecer a los pacientes? La respuesta es depende. Depende de cuál sea la causa del sangrado, porque es claramente muy diferente. Usted controlar el sangrado en una hemorragia digestiva a cómo usted controla una hemorragia en el paciente con un síndrome aórtico agudo que tiene la aorta rota. Entonces, siempre se pregunten de cuál es la causa del sangrado. Y depende de la causa del sangrado, usted va a indicar estrategias de control del sangrado. Entonces, por ejemplo, en hemoptisis, ya que el paciente se beneficia de una embolización, viendo la angiotomografía de tórax, mirando está sangrando y llama al radiólogo intervencionista para que embolice esa parte. ¿O será que el paciente tiene un sangrado tan masivo que lo que necesita es una lobectomía porque tiene un gran vaso que está sangrando? ¿O será que se puede manejar con una fibromoscopia porque es un vaso que es asequible desde el punto de vista de los bronquios? Y si es una hemorragia digestiva, si es superior, recuerda que se hace, si el paciente está en contexto de choque, se pide de una forma urgente en las primeras 12 horas. Si es colonoscopia, en las primeras 12 a 24 horas, el paciente pediste con sangrado, mira la posibilidad de control con embolización pidiendo unos estudios tomográficos contrastados previamente. En epistaxis, el taponamiento nasal, ya sea anterior o posterior, como quiera las técnicas asociadas, o mira si se puede embolizar incluso. El paciente está en contexto de una hemorragia uterina, recordar todo lo que sabemos del código rojo, y si al final el paciente tiene una patología que es netamente quirúrgica, como un síndrome ectópico, un síndrome aórtico, un ectópico roto con choque, al final el manejo va a ser quirúrgico. Desde las conclusiones tenemos que gran parte de los que mencioné previamente es muy extrapolado o muy desde un modelo mental basado en el choque hemorrágico traumático. Hay unas diferencias desde la fisiopatología y desde el abordaje del manejo del control procedimental, pero las estrategias de reanimación hemostática, metabólica, no cambian. De que saber de que la importancia de reconocer el choque desde fases tempranas, evitando caer en el concepto de que solamente choque es cuando el paciente está hipotenso, nos favorece hacer estrategias intervencionales de una forma más temprana, reconocer que el paciente está más enfermo y al fin y al cabo actuar en consecuencia para ofrecer lo mejor al paciente en el primer contacto médico. De que estos principios de reanimación de control de daños, de trauma, la reanimación hemostática, metabólica y hemodinámica son los mismos que aplicamos en el choque hemorrágico traumático y los aplicaremos en el contexto no traumático. Que al fin y al cabo saber que el control definitivo hemostático es algo importante porque al fin y al cabo es el eslabón principal que va a hacer que el paciente tenga un mejor desenlace clínico. Pero ustedes no van a ser las personas, si no van a llegar a ser las personas que controlan ese sangrado, van a ser las personas encargadas de llevar al paciente en las mejores condiciones metabólicas, que no tenga una edad metabólica tan alta, antes de llegar a quirófano, embolización o a cualquier otro sitio que el paciente requiera. Eso sería todo. Quedo abierto a comentarios, dudas que queden en el grupo. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, daríamos por terminada la sesión. Doctor, buenas tardes. Juan, contame. Bueno, primero que todo, muchas gracias, pues la charla me pareció excelente. A mí me quedó como una pequeña dudita en la parte del ácido tranexámico. Claro.
Es que había un cuadro donde se mostraba pues como las indicaciones dependiendo del origen del sangrado y ahí dice que por ejemplo en la hemorragia pues que está como muy debatido, pero digamos que si el paciente está crítico o está en choque se podría dar. Pero luego está el estudio que mostraste en el que se hizo por ejemplo el estudio que se hizo en hemorragia gastrointestinal en el que al final se concluye que no hay cambios en la, como decirlo, en la evolución del paciente si se da o no se da sino ensámico. Entonces, quedé como con esa confusión ahí, pues como, Claro. o cómo saber en qué punto sí dar y en qué punto no en una hemorragia. Entonces, hablemos elementos del juicio clínico y elementos de la medicina basada en la evidencia, que es lo que practicamos nosotros. Si todo en la medicina le diéramos un valor estadístico basado en utilidad, eso se puede hacer. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando usted tiene un paciente críticamente enfermo, donde una intervención aislada, que sería ácido tranexámico, que es lo que estamos evaluando, si usted quiere extrapolar esa única intervención como una medida que impacte desenlaces clínicamente significativos, necesitaríamos crear primero una muestra muy grande de pacientes y segundo una muestra homogénea de pacientes críticamente enfermos, con el objetivo de darle suficiente poder estadístico para encontrar una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Desde la plausibilidad biológica nos dice que el paciente que desangra tiene algún grado de aumento de la trombolisis. ¿Qué quiere decir? Que si usted puede disminuir esa trombolisis intrínseca del paciente, debe disminuir el sangrado del paciente, lo que nos dice la fisiopatología. Entonces, la recomendación es que ustedes van a ver que uno utiliza muchas medidas desesperadas o sin una evidencia clínica porque son medidas que no tienen un daño, son baratas y es lo mínimo que le puedo ofrecer a un paciente críticamente enfermo. Entonces, para redondear la idea, la medicina basada en pacientes críticamente enfermos es muy complicada porque usted no puede esperar que una única intervención aislada cambie un desenlace tan grande de mortalidad solamente con una medida tan aislada. Y usted dan cuenta, por ejemplo, el estudio CRASH, que es donde saca todo lo de hemorragias, es una cantidad exagerada de pacientes, porque se trata de darle poder estadístico. Entonces, de eso se desprende la segunda idea. A veces encontrar asociación significativa con medidas que tienen una plausibilidad biológica adecuada no es representada en los estudios porque la forma de usted traducir en la clínica, de la clínica a la epidemiología es complicada porque se requieren unos pacientes específicos. Por eso es que usted ve en literatura muchas medidas que se usan, a pesar de que no están respaldadas por la literatura, porque es lo mínimo que usted puede ofrecerle a un paciente sin hacer un daño adicional. ¿Te respondí la pregunta, Juan? Sí, doctor, sí, ya todo claro, muchas gracias. Ahí James está preguntando que por qué la dopamina produce fibrilación auricular. Entonces, lo que ocurre con la dopamina es que tiene diversos mecanismos. De entre esos, lo que hace es que aumenta el automatismo del nodo sinusal, pero al aumentar también el automatismo del nodo sinusal, aumenta el automatismo de los tejidos potencialmente excitables. Si vos te acuerdas en la fibrilación auricular, lo que ocurre es que hay diferentes focos ectópicos de automatismo a nivel auricular que disparan a todos a la vez. Entonces, como la dopamina aumenta la accesibilidad de las unidades de conducción, a su vez del nodo sinusal también la va a hacer del todo el tejido auricular. Entonces va a provocar que el paciente tenga mayor grado de arritmias. Ahora, ¿por qué en los pacientes con cardiopatía? Porque son los pacientes que basalmente tienen mayor riesgo de tener algún grado de daño auricular en su sistema de conducción o en su tejido que favorezca generarse focos ectópicos de automatismo y favorece la presencia de las taquicardias supraventriculares, específicamente la fibrilación auricular. Y por ejemplo, si vos le colocas dopamina a un paciente con corazón estructuralmente sano, la probabilidad de desembocar a eso, a una taquiarritmia súper bajita, menor del 1%, diferente a las cardiopatías que puede hasta el 50%, hasta el 15%. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a proyectar el QR para la asistencia para que porfa lo llenen y continúen o se vuelvan siendo miembros activos del semillero.